Hola, me llamo Ana Yats y en este vídeo os voy a comentar conceptos básicos relacionados con la contabilidad. En primer lugar, hablar un poco del circuito. ¿Cómo es que un dato que estaba en su momento en una factura, en un extracto bancario, en una anotación de IVA, en un tema de retenciones, al final lo puedo ordenar para que me informe a través de un par de documentos de manera resumida en qué situación se encuentra la empresa? Es decir, que nos diga de dónde nos financiamos, qué invertimos y cuál es el margen que nos deja la actividad económica y si tenemos liquidez suficiente para tener los pagos o no. Pues esa forma de poder poner orden y ordenar la contabilidad y que luego a partir salga una información resumida, lo haremos a través de transcribir el dato del documento al libro diario. Y para hacer ese apunte en el libro diario o libro mayor, necesitamos que cada tipo de operación identificarla a través de un código, dándole un número a cada concepto, ya sea la cuenta de clientes, la cuenta de bancos o bien el código de deudas con bancos. Vamos a identificar viendo el nombre de la entidad financiera o de una empresa o de un particular o de Hacienda, de qué impuesto hablamos, de qué tipo de empresa es, qué relación tenemos. Por tanto, convertimos los datos para poderlos registrar a través de códigos y aparte de dar un código a cada tipo de información, un tema muy importante va a ser ver luego cómo valoramos cada operación. Si tenemos, por ejemplo, que un proveedor nos rebaja el precio porque nos hace un descuento por la cantidad comprada o nos cobra el transporte, nos pone también el IVA a la factura, habrá que ver el artículo cuando entra al almacén qué valoración le damos. Por tanto, en definitiva, el trabajo de un contable, aparte de aprender el registro de la contabilidad, que es el diario, que es el mayor, es leer bien la información del documento y a partir de ahí darle un código y luego decidir de esa información, aprendiendo la normativa del plan, cómo hay que valorarla. ¿Cómo os cuento un poco todo ese circuito? Luego veremos la información contable, la que es pública, qué formato tiene y de qué nos informa. Vamos a ver en primer lugar el final de todo, qué es un balance y qué es una cuenta de resultados. Cuando hablamos un poco del balance, hacemos la idea de una imagen, de una foto, donde nos va a contar de dónde nos financiamos, de qué aporta a los socios la compañía, qué debo a entidades financieras, a compañías de grupo, también a proveedores o a compañías de servicios y a más, que sea de dónde viene el dinero. Luego también veremos la estructura operativa o económica, en qué lo hemos invertido, con qué estructura contamos, si hay una serie propia, si estamos de alquiler, qué tipo de maquinaria, mobiliario, ordenadores, qué tenemos de existencias, qué nos deben los clientes. Pues tenemos la relación en la estructura financiera, de dónde viene el dinero, insisto, y en qué lo hemos invertido, sería la estructura económica. Siempre es la idea de una imagen de una relación de componentes de activos, patrimonio y pasivo. Vamos a ver estos nombres, ¿qué significan? La palabra activo la aplicamos siempre a los bienes e inversiones y lo que hace el formato oficial de las empresas españolas es ordenarlo de menor a mayor liquidez. Cuando hablamos del activo no corriente, siempre nos referimos a bienes o créditos o inversiones que para recuperar esa inversión tardaremos más de un año. Es una información que permanece en los balances durante varios ejercicios porque la iremos repercutiendo al resultado a través de varios años, es decir, no solamente en un solo ejercicio. El activo no corriente, en el tema del argot de los códigos, la información aparece codificada con cuentas de grupo 2. A nivel de ejemplos de conceptos que veríamos como un activo no corriente, podemos pensar en las naves industriales, la oficina, la maquinaria, el mobiliario, coches que utilizan directivos o personas de la compañía, programas informáticos, patentes, pero también forman parte del activo no corriente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos participaciones en las sociedades y como ejercemos un control o una influencia o simplemente invertimos a medio largo plazo, también formaría parte del activo no corriente. O también préstamos que hacemos a grupo.
Pues todo eso se formaría parte del concepto de la parte superior de un balance donde estarían lo que denominamos activos no corrientes, cuyo formato os proyecto a continuación. Está ordenado en la página central por epígrafes, pero los intangibles, luego el material, luego inversiones inmobiliarias, luego ya vienen las participaciones en sociedades vinculadas, otro tipo de inversiones. Sería un poco la foto de lo que veríamos en un documento oficial como la parte que permanece en la sociedad más allá de un ejercicio. Luego, dentro del activo corriente, son aquellas cuentas que constantemente el saldo se está modificando, porque son operativas o del día a día. Hablaríamos de existencias, que estaría en el grupo 3, lo que hacemos de stock para fabricar los productos o para vender. Hablamos de hechos de cobro, en razón con clientes, algún empleado que ha hecho anticipos, o Hacienda cuando la declaración sale a favor nuestro, pues si no sale a volver, tengo un derecho de cobro con Hacienda. Y también incluye dentro del activo corriente lo que serían las inversiones financieras, pero planteadas más en el corto plazo. Si tengo una liquidez momentánea y la invierto en mercados financieros, tendré acciones, tendré bonos, tendré deuda, pero la intención que tengo es venderlo y convierto en líquido en el corto plazo, es antes de un año. Y también figura en el apartado del activo corriente, al final de todo, lo que ya son medios líquidos, la tesorería, lo que tengo en cuentas corrientes y en efectivo. A nivel de códigos, el stock es el grupo 3. Lo que son los habituales, pero a favor nuestro de hechos de cobro, lo que serían clientes, personal cuando sale a favor nuestro o Hacienda, lo vería en el grupo 4. Y lo que es financiero a corto va al grupo 5. Es una opción también la información cómo está estructurada en el formato. Y ya digo, empieza por almacenes, hay deudores, hay inversiones también en el corto plazo en partes vinculadas, por ejemplo, un préstamo que haga grupo, lo que cobraría en el que viene capital sería parte a corto, activo corriente. Y también hay lo que es especulativo a nivel de mercados financieros y a corto, y lo que es líquido, como os he comentado antes, está al final de todo, que serían caja en efectivo y saldos en cuentas corrientes. Tengo la foto de lo que son bienes e inversiones. Nos falta la foto de cómo nos financiamos. La palabra patrimonio neto es en definitiva lo que han aportado los socios al negocio o lo que el negocio ha generado de beneficios y que no hemos repartido, sean reservas, o resultado del ejercicio o también, por ejemplo, fondos públicos no reintegrables, las subvenciones. Por tanto, la palabra patrimonio neto indicaría la compañía qué valor tiene a día de hoy, según la contabilidad y para los socios. La información estaría en el grupo 1 e insisto, no solamente hay lo que se aportó de lo que es vida particular a la empresa, de capital que ha aportado o primas o fondos que aporto a la sociedad sin escriturar, pero también hay todo aquello que renuncia de momento de cobrar de dividendos. Las reservas, esto todavía está pendiente de repartir. Por tanto, sería lo que también llaman el no exigible, porque no hay una fecha determinada para que se acabe devolviendo esas reservas o que la comunidad se liquide y se devuelva el capital. Luego están las deudas, los pasivos. Los pasivos serían también en el formato que va de menor a mayor exigibilidad. Tendríamos en primer lugar en la letra B el no corriente, lo que debo a terceros más tarde de un año, ya sean entidades financieras, compañías de grupo, compañías de leasing, proveedores de movilizado, siempre en la parte de la deuda, que es más de un año, lo veríamos con grupo 1, porque la financiación a largo plazo, sea de los socios o de terceros, la idea sería lleva código 1. Luego lo que vence dentro del ejercicio sería el pasivo corriente. Y tenemos la parte de las deudas financieras que vencen a corto plazo, que de un préstamo que tengo con el banco, lo que pagaría al siguiente año, en el 2000, por ejemplo, 22, en este caso, llevaría el código a corto. Lo que más tarde, 2022, llevaría el código de largo plazo. Luego también tenemos las deudas con las empresas habituales, con proveedores, compañías de servicios, con el personal, con Hacienda, con la Seguridad Social.
formaría parte del pasivo corriente. Lo que hacemos es diferenciar que si su origen es financiero lleva código 5 y si su origen es habitual lleva el código 4. Pues tenemos un poco la foto, aquí he puesto también lo que es el detalle del no corriente, que ya digo, va más que nada para que podáis ver un poco la idea entre los bancos, el grupo, terceros y luego también en el corto plazo lo mismo más los habituales. Proveedores, anticipo de clientes, acreedores, son conceptos que pertenecen al pasivo corriente. Y tengo un poco la foto para que recordéis cómo buscar el código de la cuenta si estoy buscando un concepto que pertenece al balance, a esa idea de dame una imagen de qué es lo que tengo y a quién se lo debo. Pues esa imagen estaría el orden de las cuentas, el no corriente del grupo 2, el tema almacén del grupo 3, los habituales deudores y acreedores al grupo 4, lo que es financiero a corto plazo, grupo 5, y lo que es el patrimonio neto y el que es parte financiera a largo plazo, llevaría el código 1. Con la práctica iréis viendo el tema de los números. Aparte tenéis la imagen de qué es lo que tenemos y a quién se lo debemos. Claro, en el formato del patrimonio aparece si en el año actual la compañía ha tenido beneficio o pérdida, pero no aparece el detalle. Si hay que ver ese beneficio o resultado negativo, de dónde viene, cuánto hemos facturado, qué tenemos de gastos de personal, qué contamos a terceros, qué me gasto en publicidad o cuánto consumo en agua, luz, etcétera, debería mirar el documento que se denomina pérdidas y ganancias, donde tendré el detalle de la información de ese resultado final, de dónde viene, qué margen obtiene la compañía. En la información de pérdidas y ganancias a nivel de códigos, lo que son ingresos lleva código 7 y lo que son gastos lleva código 6. Un tema muy importante, aparte de indicar cuál es el beneficio, es que lo que nos comenta es el margen que nos deja. Es decir, cuánto facturamos y esa facturación que se queda por el camino a nivel de gastos, pero no nos indica con qué efectivo contamos. Y la idea es, en la forma de contabilizar gastos e ingresos, es el principio del devengo, cuando nace el derecho o nace la obligación. No todas las ventas están cobradas, ni todos los gastos están pagados. Al margen, ya digo siempre, del criterio de caja. A veces me puedo encontrar servicios que están cobrados, por ejemplo, del cliente, pero como no están prestados, no van como ingreso, van como anticipo. O, por ejemplo, me puedo encontrar que he adelantado en el tema de seguros toda la cuota de todo un año y solamente corresponde a ese ejercicio 3 meses. Por lo tanto, es importante que quede claro que pérdidas y ganancias os informa de los márgenes que os deja el negocio. No quiere decir que ese resultado que obtenemos lo tengamos en efectivo o que la compañía nos esté informando de qué cash o efectivo genera la actividad económica. No es este el documento. También comentaros que el formato lo que hace es clasificar el tipo de gasto en ingreso entre lo que es actividad y lo que es financiero. También el último asiento que haríamos sería calcular de ese beneficio antes de impuestos qué tributaríamos a Hacienda, lo que hace que el beneficio final sea siempre el resultado contable después de impuestos. Aquí tengo el modelo que es ingresos menos gastos para que salga el beneficio. Lo que os decía, hay un primer bloque que forma resultado de explotación, un segundo bloque estado financiero, suma ambos, tengo beneficio antes de impuestos o pérdida antes de impuestos, registro como último asiento el propio IS como gasto y tendríamos lo que ganamos después de impuestos, lo que incorporo a fondos propios, voy a la junta de accionistas y veríamos luego qué parte propongo para guardar en reservas y qué parte propongo para pagar dividendos. Ya digo, tenéis simplemente lo que es importante es no mirar solo el saldo final, sino ver de dónde proviene. Por ejemplo, arriba de todo está la actividad principal. Pues si vemos que la facturación ha crecido un 20% respecto al año anterior, es un buen indicativo. Como si ha caído un 40% y de alguna forma perdemos muchos clientes
tengo la misma estructura y hay morosos, no es una buena señal. Pues hay que mirar muy bien esos márgenes, dónde se generan, si en el día a día o en alguna operación especulativa o no habitual, que no sería un buen síntoma que la compañía fuera bien. A nivel también de decir ya qué es un ingreso o gasto de explotación, ahí hablamos lo relacionado con la actividad habitual, pero puede ser lo que facturo a clientes, me dedique a vender productos o servicios, lo que compro a mis proveedores de materiales, lo que tengo en nóminas, en suministros, consumos de agua, luz, alquileres, publicidad, las actualizaciones de programas informáticos, pero también, por ejemplo, dentro de explotación hay cuando vendemos un inmovilizado, si nos cambiamos el mobiliario, cambiamos el programa informático o cambiamos la sede y damos baja el activo anterior, lo que no haya tenido tiempo de recuperar durante el uso de ese bien, lo pondríamos como pérdida y si lo vendemos con margen positivo, como beneficios. El resultado en la venta de inmovilizados también forma parte de lo que llamaríamos resultado de explotación. En cambio, el bloque financiero tiene que ver con el rendimiento de las inversiones, es decir, por ejemplo, si tengo participaciones en otras compañías, yo tienen dividendos y cobro dividendos, para mí cobrar dividendos representa un rendimiento financiero. O si presto en la compañía de grupo y cobro intereses, pertenece al estado financiero. O lo que yo pago por mis deudas. Si me endeudo y tengo préstamos, leasings, yo les pago intereses, pues tengo un coste financiero. También entra ahí lo que especulamos en mercados financieros, si estoy comprando ETFs cotizados, fondos de inversión, acciones, deuda cotizada, lo que valga de más o de menos en el mercado pertenece al financiero. O operamos como las distintas al euro. Si tengo cuentas abiertas en dólares o hago pagos y cobros en libras o en dólares en yenes, la diferencia de cambio en fecha de operación y día que el banco lo convierte, evidentemente eso pertenece al resultado financiero. Tengo aquí, por ejemplo, un poco la idea de que vamos a clasificar por aquello de cuando os doy un nombre o una cuenta, puedo identificar si ese dato corresponde al balance o la cuenta de pérdida de ganancias. Por ejemplo, si hablo de la sede o la oficina, es un concepto que lo veríamos como es inversión en activo, activo no corriente, iría a 210, 211 y por lo tanto forma parte del inmovilizado material. Cuando hablamos de personal, nóminas, eso es un gasto y es un gasto que pertenece a explotación. Lo que yo facturo en relación con mi actividad principal va como ingreso, ¿vale? Va a pérdidas y ganancias y pertenece evidentemente a explotación. Si debo ir a los bancos por pólizas, por préstamos, eso es un pasivo, corriente o no corriente, pero el capital que no he devuelto figura en balance. Lo que también debo a Hacienda por el IVA de la declaración de este trimestre. Pues bueno, evidentemente, si he hecho el cálculo y sale a ingresar o a pagar y pago dentro de 20 días o dentro de 30 días, esto queda pendiente, es un pasivo corriente. Las reservas voluntarias, lo que decíamos, gano dinero y en vez de repartirlo a dividendos, lo dejo dentro de la compañía. Pues voluntariamente lo acumulo como autofinanciación, patrimonio neto. Lo que pago de intereses, gasto financiero. Lo que pago de publicidad, gasto de explotación. El RP, el programa de gestión, eso es inversión, es activo no corriente. Lo que tengo en cuentas corrientes es líquido disponible, activo corriente. Pues un poco ver cómo mezclar e identificar si un dato que estoy contabilizando pertenece al balance o a la cuenta de resultados. Cuando sabemos un poco la estructura de lo que va a balance y cuenta de resultados, he de aprender cómo una operación se registra en el libro diario. Porque, claro, si nadie pasa la factura al libro diario o los métodos de trato bancario al libro diario o al libro mayor, evidentemente no podría obtener la información resumida de cómo estamos y qué margen hemos obtenido. Por lo tanto, no podría obtener el balance y la cuenta de resultados, que es la información final, y es el objetivo un poco de la contabilidad. En el libro diario, recordemos que ahí lo que va a tener la empresa es registrado todas las operaciones que ha realizado durante el periodo de un año.
De cada documento, si grabamos una factura de un proveedor, identificamos los artículos que hemos comprado, cuál es el IVA de la operación y el nombre del proveedor. Pues tenemos la visión global en ese documento, qué tipo de cuentas intervienen y qué efecto de esa operación a nivel de si disminuye el beneficio, si tengo más derecho de Hacienda con IVA, si tengo unas deudas, pues analizar la información. Pues el diario ordena por forma cronológica, desde la apertura al cierre, las operaciones que la compañía ha realizado durante ese año. Luego, esa información que está registrada se archivará y es un comprobante en todo caso, pero ya a partir de ahí la cosa funciona sola. Si me hace falta no ver todos los movimientos o consultar un saldo en concreto, lo haremos mirando el libro mayor, que es el código de cada concepto de cada cuenta con todas las notaciones que tienen hasta la fecha y ves movimientos de de entrada y salida y qué saldo tiene en el momento actual. En el tema de anotar, si pasar un dato y pasarse una cuenta va en el lado, ¿qué sería que va en el lado del debe, el haber? Debo conocer los convenios de cargo y abono. Me explico. Yo necesito, sin ver el documento, poder identificar, según he puesto la cantidad en la columna del debe o el haber, qué representa. Si el saldo de la cuenta corriente, le estoy hablando de CaixaBank, me aumenta o me disminuye. Puedo ver, por ejemplo, si el cliente de esa empresa lo pongo en el lado del haber, ¿qué quiere decir? ¿Que le he mandado una factura o que he cobrado? Pues esto, lo de cargar y abonar, significa la palabra cargo, anotar siempre el importe monetario en la columna del debe y la palabra abono en la columna del lado del haber. Pues lo que hemos acordado a nivel de normativa es cuáles son la manera en que nosotros contabilizamos operaciones. Y lo que hacemos es ver si el dato que estamos contabilizando afecta al balance o afecta a la cuenta de resultados. Y si afecta al balance, si es un concepto de activo, patrimonio neto o pasivo. Y si afecta a la cuenta de resultados, es un gasto o ingreso. Y lo que hace la normativa es poner de acuerdo, ¿vale? Para que todo el mundo lo haga igual, que según sea un activo, patrimonio o gasto o ingreso, crea una norma. ¿Cuál es la norma para las cuentas de activo? Que la entrada y el aumento del saldo es por el lado del debe y en cambio la salida o disminución de saldo es por el lado del haber. Mientras que para el patrimonio neto y las cuentas de pasivo, ya sean proveedores, capital, deudas con bancos, la anotación de la entrada del saldo inicial va por el lado del haber y la cancelación va por el lado del debe. Las cuentas de gasto van siempre por el debe y las cuentas de ingreso van siempre por el lado del haber. Claro, si esto tiene un sentido profundo o hay un porqué, no, era simplemente pues todo el mundo de acuerdo para que todo el mundo lo contestara igual y sin ver los documentos interpretáramos igual la información contable. Para ello, os he puesto aquí unos cuantos ejemplos. Yo cuando quiero registrar una operación, ¿qué debo hacer primero? Entender el documento. Pues si tengo delante una factura que la compañía envía a un cliente, yo ahí, al hacer la factura, ¿cómo la grabo en el libro diario? Tengo que indicar si a ese cliente le facturamos o un servicio o un producto. Y son varios productos, ver cada uno qué código tiene y a qué precio se lo cobramos. Porque lo que yo le cobro a un cliente en relación con mi actividad, esa información pertenece a pérdidas y ganancias y va en el 70 porque es actividad habitual o principal. Yo aquí, por ejemplo, una compañía que es inmobiliaria y se dedica al alquiler desde viviendas, a locales, a parkings. Aquí está alquilando un local a otra empresa. Pues lo pondría lo que es la cuota del mes que le cobra en el lado del haber, porque las cuentas no se nacen por el lado del haber. Le debo facturar IVA de la operación. Ese IVA para mí no me lo quedo, no es un ingreso, porque la cantidad que le cobro de IVA he de pagarlo luego a Hacienda. Pues todos los IVAs que facturo se llaman IVA repercutidos, lo contabilizo en esta cuenta que indicaría la parte que le debo a Hacienda en concepto de IVA. Pero ya veremos en la liquidación que va a ser el mes o el trimestre y la diferencia si sale a ingresar o a compensar.
Y el nombre de quien tengo alquilado el local, eso para mí es un cliente, en relación con la actividad principal, y en total debe pagarme 6.050. Claro, como cliente es un derecho de cobro, es una cuenta de activo, la anotación del saldo inicialmente a por el debe. Y cuando me transfiera el dinero, lo cancelaríamos por hora de haber y ya tengo en la cuenta corriente correspondiente, donde está el recibo, el ingreso, que aumentaría el saldo y por eso va en el lado del debe. Más ejemplos. Si en vez de hablar una factura de un cliente, acabamos de comprar una máquina de envasar, por ejemplo, pues eso es un inmovilizado. ¿Cómo doy de alta la cuenta en el libro diario? Con un activo no corriente, parametrizo el código del modelo nuevo de maquinaria y lo entraríamos el coste sin el IVA, porque el IVA para mí es neutral, en lo que sería la cuenta 213, ya que el activo no corriente o inmovilizado lleva código 2 y el debe porque es un activo. Luego, ¿qué pasa con el IVA? Que aunque lo soporto, ese IVA me lo compensa Hacienda de los IVA que facturo, por lo tanto, me lo debe. Pues factura recibida equivale a IVA soportado y factura emitida a IVA repercutido. Una cuenta de activo, un derecho de cobro a compensarme con Hacienda y por lo tanto, como cualquier activo, iré anotando o al 21 o al 10 al 4 lo que sería esta factura, añadirla. ¿Cómo le llamo a la empresa que me vende esa máquina? El distribuidor o fabricante. Como no son para vender la máquina, son para la empresa, para uso, para hacer nuestros productos, sería un proveedor de inmovilizado. No es habitual. Es decir, no es una cuenta 400 porque no me dedico a vender maquinaria. Y cuando pague la factura, proveedores contra bancos. Cancelo el pasivo por el debe y de la cuenta corriente sale el total con el IVA incluido. Tengo un par de ejemplos más, por ejemplo, facturas de servicios. Una factura de catálogos o publicidad o anuncios en portales de internet, pues bueno, lo que he pagado iría como un gasto, invierto en mi imagen de campaña publicitaria de productos o de empresa o etcétera, y rebajo beneficios y al ser un gasto va siempre en el lado del debe. El IVA que me facturan, como lo puedo deducir, va a la cuenta de soportado porque es a favor, es decir, factura recibida, incrementa el derecho de cobro con Hacienda, es activo, nace por el debe. Y el nombre de quien pago esa campaña publicitaria, sea, ya digo, Google o sea de alguna forma empresa de publicidad o de catálogos, lo pondría, me presta un servicio, la 410 y sería un acreedor. Y cuando le envíe el dinero, cancelaría esa deuda contra bancos. También he puesto alguna operación financiera. Por ejemplo, el pagar la cuota de un préstamo. Pues si hay un recibo que vence el día 15 de este mes, habría que ver qué parte pago de capital, que sea la cuenta 520, que ir rebajando el balance, lo que he devuelto al banco. Si es la parte a corto, como es un pasivo que cancelo, por el lado del debe. Lo que pago de interés sobre todo lo que debo, para mí es un coste financiero. Va a gasto, va a P&G y lo añadiría como cualquier gasto por el debe. Y como el total de recibo lo tengo domiciliado en mi cuenta corriente de esa entidad financiera, localizo el código y como es un activo y el saldo disminuye en el lado del haber. Este de aquí sería una transferencia de dinero. Hemos sacado del Banco Sabadell 6.000 euros, hemos transferido a la cuenta que tenemos en cash. Es decir, son dos cuentas corrientes, la que va en el debe implica que el saldo aumenta y la que va en el lado del haber, el saldo disminuye. Tenemos, por tanto, la noción de cómo va registrando cada tipo de operación en el libro diario, hay que practicar lo del cargo y abono. A continuación os he puesto la imagen de una ficha del mayor, que es parametrizar el código de una cuenta y a partir de ahí, como entro a las operaciones del libro diario, que lo que hago es acumular en cada uno de los códigos un movimiento que ha habido y poder consultar el saldo. Yo tengo un cliente que está identificado con este número, que da los datos de ese cliente, y tendría del año pasado arrastraba un saldo de 15.000. Aquí envía una factura el día 10 de enero, me aumenta lo que me debe el cliente en 25.000, cobro una parte, le he rebajado el precio, pues tendríamos todos los movimientos del diario anotados en su ficha y puedo ver los movimientos y puedo ver el saldo en cualquier momento. Eso pasa igual en cualquier código que tengamos parametrizado en contabilidad.
Luego, aparte de ver un poco el diario y el mayor, quería comentaros, se habla que una cuenta cuando veo el plan contable puede tener saldo deudor, saldo acreedor o saldo nulo o cero. La palabra deudor no quiere decir siempre que sean deudas, sino simplemente implica que va a contra la operación tiene más movimiento o mayor anotación de importe monetario en la columna del debe que el lado del haber. Las cuentas que nacen por el debe, que tienen saldo deudor, son las cuentas de activo y las cuentas de gasto. En cambio, las cuentas que nacen por el lado del haber, que son las de ingreso, patrimonio y pasivo, tienen saldo acreedor. Y si tengo un momento puntual, por ejemplo, en su día que una maquinaria la reconocí en la contabilidad y la acabo de dar de baja en este momento, el saldo de esa cuenta está a cero, está compensado. O tengo un cliente que todo lo que vendí lo he cobrado, si consulto su código, a día de hoy el saldo está a cero. Bueno, y ahora nos queda un poco la parte final, que es la parte más de normativa. Eso de ver la contabilidad, de ver cómo codifico el formato, el modelo, cómo valoro, está regulado por un Real Decreto. Hay una normativa de pymes y una normativa de PGC. Pero apliquéis una o apliquéis la otra, siempre la información de ese Real Decreto está estructurada en 5 partes. Y esas 5 partes se denominan, la primera es lo que ellos llaman el marco conceptual, las grandes ideas de cómo hay que ver la contabilidad, qué modo de presentar ese tipo de empresa, cómo debe ser la contabilidad, da definición de lo que es un activo, patrimonio, pasivo, cómo se valora una operación determinada, qué es el coste de adquisición, qué es lo razonable, qué es un coste amortizado. Pues todo eso estaría en el marco conceptual, que es un poco la idea de vísteme cómo hay que hacer una contabilidad. Pero si quiero entrar ya en detalle, en concretar una factura de un proveedor, el tema del IVA o un inmovilizado, para ver cómo lo contabilizo y qué tipo de ajustes van, hay que leerse la segunda parte, que es la que llaman normas de valoración y registro, es decir, cuándo doy de alta y por qué valor. Luego la tercera parte también es importante, hay los modelos de lo que es público, de cómo, qué piezas, perdón, se incluyen en un balance, el formato del balance, de la cuenta de resultados y qué información tengo que dar en la memoria. Por lo tanto, os da los modelos de las cuentas anuales, que luego va a ser la información que deposita el registro mercantil y que es pública. Pues esas 3 partes, la primera, la de más conceptual, las normas de valoración y lo que son los modelos, dentro de la estructura Real Decreto, son partes obligatorias. Ahí no puedo inventarme nada. No me gusta que me diga que cuando voy al notario para una escritura de un local y hay que hacer una compra-venta, pues esa factura no la quiero poner a inmovilizado, la quiero poner a gasto. No puedes. La norma dictamina cómo hacerlo. Y en cambio, la cuarta parte, donde están los códigos de las cuentas, y luego la quinta parte que explica esos códigos y con qué las cuentas se relacionan, ahí es más flexible. Hay que respetar cada uno de los códigos, pero lo que te está diciendo es que ves, por ejemplo, que tenemos hacemos una operación que el código del cuadro de cuentas no lo tiene asignado, pues puedes abrirlo. Una provisión de fondos a un abogado, pues lo de anticipo a acreedores no está abierto, pero la puedo abrir, no hay ningún problema. O por ejemplo, si tenemos que adquiero licencias o adquiero, por ejemplo, derechos de jugadores o derechos de imagen, claro, eso es un intangible, pero como tal, no hay un código que hable de este tipo de conceptos. Puedo crearlo perfectamente dentro del 20 o la 203 y que puedo tener libertad. O a veces me pregunta la gente, oye Ana, ¿el agua o la luz? ¿A las 6:28 o a las 6:29? Lo que quieran, 62 servicios. Respetar la estructura, pero a partir de ahí podéis crear cuentas nuevas o utilizar una cuenta distinta que otra empresa y no pasa nada. Os dice que son partes orientativas. Pues tener claro que la estructura del Real Decreto, tanto en pymes como en PGC, tiene esas 5 partes.
La herramienta da cuenta lo que los códigos y los asientos, ahí tenéis, están abiertos. Hay gente, por ejemplo, que si no invierte en mercados financieros, no va a abrir códigos y para dar códigos de acciones. No tiene sentido. Y otras, en cambio, sí, lo tendrán abierto. Pues cada uno, según su tipo de operaciones, tiene que adaptar su cuadro de cuentas. Y unos pueden utilizar 6 dígitos, otros pueden utilizar 8 dígitos, otros 12. No hay ningún inconveniente. Adapte usted lo que sea según su actividad, la parte de la codificación, pero respete lo que va a cada grupo. No diga, oye, el grupo 1 lo voy a poner existencias, no puede. Pero esta información acaba esos códigos asignados al formato del balance o al formato de PIG y no podéis, por lo tanto, alterarlo a qué tiene que ir el dato. Por último, también, como he dicho que hay dos normativas, la pregunta es ¿quién puede utilizar la norma que es más simple, la de pymes? Yo puedo estar en normativa de pymes si el grupo al cual pertenezco, pues es además hay que dar cifras a nivel de grupo, cogiendo los 2 últimos años consecutivos, ver si a nivel de activo, facturación y plantilla media, si no excedo 2 de esas 3 condiciones. Mientras mi activo no exceda 4 millones, la facturación a 8 millones y la plantilla media a 50 empleados, si tiene que ser, para que me hagan cambiar a PGC, exceder de esas 3 condiciones 2 de las 3, 2 años consecutivos. Mientras no pase esto, puedo estar aplicando la normativa de pymes, a la que exceda obligatoriamente tendré que ir a norma de PGC. Y sobre todo, aunque aquí ya no entre en detalle, escoger la normativa no va de mirar solamente mi activo a nivel individual, mi facturación a nivel individual y mi plantilla a nivel individual, sino el grupo al que pertenezco. Yo puedo ser una filial española con 10 empleados, facturando 1 millón de euros, una estructura muy pequeñita, pero formamos parte, por ejemplo, de Henkel o de la Merck. No pregunten. Las cifras del grupo le llevan a aplicar el PGC, quiera o no quiera. Luego, ya que estamos, el que utilice la normativa de pymes, cuando tenga que publicar las cuentas anuales, ¿qué formatos va a presentar? La gente está en pymes o tiene obligación de depositar un balance valado por norma de pymes, una cuenta de resultados también valada por norma de pymes y una memoria muy simplificada que hay 10 puntos y es muy simple. Por lo tanto, sí que publica datos, pero son bastante genéricos. Es decir, en definitiva, no hay una obligación formal muy fuerte. En cambio, la gente que está PGC, ahí dentro de lo que es PGC, que hay operaciones más complejas que se contrastan y se evalúan diferente, hay dos tipos de modelos. Para la gente que no alcanza unas cifras individuales de 4 millones, de 8 millones o de 50, podrá hacer modelos abreviados. Ahí, para dentro de un grupo grande, si se consolida, las que tengan un tamaño más pequeño pueden dar una información más breve, más agregada y menos detallada, que serían los modelos abreviados. Harían un balance, una cuenta de resultados y una memoria. Para que ese balance y la cuenta de resultados estarían valorados bajo la norma del PGC, que no siempre coincide con la normativa de pymes. Y en cambio, dentro de ese grupo grande, las que ya tengan un tamaño que exceda a 4 millones el activo, 8 millones la facturación y la plantilla media 50 empleados, esta gente ya presentaría los 5 formatos completos. Balance normal, que tiene todo tipo de detalle en epígrafes. La cuenta de resultados puede ser abreviada o normal, eso depende, pero tienen que incorporar memoria completa y dos documentos adicionales que no presentan las pymes. La variación de lo que vale el patrimonio de la compañía y cobros y pagos. Es decir, la proyección de la capacidad de tesorería de la compañía, que es un documento muy interesante. Pues lo de flujo efectivo, cobros y pagos, solamente lo presentan las corporaciones medianas y grandes. Las pymes no están obligadas, lo pueden hacer a nivel interno, pero no es un documento que sea público. Aquí tenéis resumido los límites de que dentro del modelo normal, veis, la idea de presentar formato abreviado es posible a nivel de balance y memoria,
pues luego no te van a obligar a hacer suplementos de aquí, mientras a nivel individual no excedas los 4 millones de activo, la facturación 8 y 50 empleados. Con que 2 años consecutivos excedas 2 de los 3, das al salto a los 5 modelos. Vas a un balance normal, ¿vale? A una memoria completa, añades cambio de patrimonio neto, añades estado de flujo efectivo, y luego puede ser que el PIG, cuando tiene límites individuales distintos, claro, el PGC puede ser abreviado, no hay que diferenciar actividades de la venta de actividades normales o continuadas, mientras no excede esas cifras de aquí, 11.400 el de activo, el doble en facturación y la plantilla media 250. Así que puede ser que combine formatos normales en todo, excepto en el PIG que puedo hacer abreviado. Pero el concepto abreviado y el concepto normal es que la norma de grabar las operaciones, de valorarlas, es la misma. Es dar más información o dar menos información a nivel público. Pero la normativa, insisto, que es la misma, que no coincide en pymes. Pongo un ejemplo, por ejemplo, si invertimos en mercados financieros, en productos cotizados, yo en pymes, si no hago una especulación y una gestión muy recurrente, lo puedo mantener a coste. Si vale más no hago nada y si vale menos lo puedo considerar deterioro, pero en PGC he de aplicar siempre el valor razonable, suba o baja. Por lo tanto, la valoración que voy a dar ese activo y el efecto que tiene en balance y en cuenta de resultados no es el mismo en PGC que en pymes. Bueno, ya un poco la visión. Me falta un dato, ¿veis? ¿Quién se audita? La auditoría dentro de las empresas que pueden un grupo es un tema individual. Dentro de un grupo grande, unas se auditan, otras no. ¿Por qué? Porque la auditoría depende de estas cifras. Para que tenga que auditar, he de exceder 2 años consecutivos, 2 de los 3 límites. Como siempre, va en función de activo, facturación y empleados. Si no supero esos límites, la auditoría no es obligatoria. Por lo tanto, puedo hacerla a nivel interno para ver aquello como estoy, pero no significa que tenga que hacerlo público ese informe. En cambio, quien exceda 2 de los 3 límites, el informe del auditor es público junto con las cuentas anuales. Y hasta aquí. Os he hecho un poco una visión general de las obligaciones de la contabilidad, los registros y un poco el vocabulario de lo que contiene un balance y una cuenta de resultados. Gracias por vuestra atención.